Bueno, y continuando con el tema número 2 de esta unidad, trataremos la contabilidad como ciencia. La contabilidad como ciencia experimental se puede definir como una ciencia instrumental que se ocupa de sistematizar y generalizar todos los métodos contables, a la par que investiga la consecuencia de otros nuevos. Es decir, utiliza los medios sistemáticos para consolidar todos los aspectos contables e integrales y obtener los resultados propuestos. Es una ciencia instrumental porque el objeto de su estudio consiste en métodos, en procedimientos, en instrumentos que nos dan un soporte fundamental y obtener los resultados requeridos. La ciencia de la contabilidad va hacia la construcción de un grupo metodológico que proporcione un soporte de análisis a las demás ciencias, en lo particular a la economía de las empresas. Debido a ello, hay una clara subordinación de la contabilidad en relación a las obligaciones y a los derechos que integran la parte patrimonial de la empresa. En suma, se encuentran minuciosamente normados por un ordenamiento legal vigente. Muchas anotaciones o detalles contables se hallan comprensivamente prefijadas por las normas legales vigentes, que actualmente le brinda importancia probatoria y le compele requisitos legales o formales a la manera de llevar la teneduría de los libros. La contabilidad como técnica. Si definir la ciencia de la contabilidad no resulta muy fácil, sí es en cambio el aspecto técnico. Estos aspectos pueden tomarse en cuenta en los que la contabilidad puede ser considerada como estrictamente una técnica. Serán trabajos o labores intrínsecos de la técnica contable las llamadas a recolectar información y a elaborar de esta manera que quede bien consolidada, clasificada, con el fin de que posteriormente sea posible llevar a cabo un análisis de estos procesos. Ello significa resumir o recolectar los hechos reales, plasmarlos en elementos o herramientas de información que nos sirvan de soporte o análisis para brindar las sugerencias, aportes o asesorías o consultorías en virtud de llevar a la empresa en un nivel que se persigue en función a la misión y visión de la institución. Por medio de la técnica contable hay dos niveles de actuación. El primero es el nivel formativo.
se refiere a planificar, al que permanecerán, por ejemplo, las actuaciones dirigidas a la realización de los planes generales de cuentas, la elaboración de los presupuestos, la creación de un sistema de control, la interpretación de los estados financieros, considerando el balance como base principal. Es decir, este nivel formativo lo que tiende es a darnos un aspecto consolidable en virtud de tener la posibilidad de interpretar los hechos económicos registrados para proporcionar las medidas o alternativas vigentes y actuales de solución o superación de situaciones posiblemente fortuitas que se realicen. En el nivel inmediato, ejecutivo, para el que se reserva la denominación de teneduría de libros, es decir, el nivel que nos da la oportunidad de registrar las vivencias o hechos que se suscitan en la vida cotidiana de la institución y a los que se le atribuye una significación contable, es decir, una relación plasmada en hechos que nos muestran los aspectos contables. Este trabajo de registro se lleva a cabo en forma muy sistemática y se consolida en las cuentas. Posteriormente, el reflejo global de esta información se realiza en los estados contables, es decir, lo que comentábamos, los estados financieros, que tienen una periodicidad con interesantes interpretaciones, y estas relevantes interpretaciones pueden ser sustantivas o significativas, las cuales serán motivo o razón suficiente de análisis o estudio para, como comentamos anteriormente, brindar la asesoría o consultoría o soporte respectivo y llegar a los fines que están plasmados en la misión y visión de la institución. Como tercer punto, el objeto de la contabilidad. ¿Cuál es el objeto principal de la contabilidad? ¿Cuál diría usted? Sí, efectivamente. Hay una información que se encuentra relacionada fundamentalmente al origen y al valor de los entes o partes principales de la contabilidad, es decir, al activo, al pasivo y al capital como elemento inicial. Posterior al primer periodo se denomina patrimonio, ¿verdad? Así como los efectos que estas operaciones han causado. Bueno, dentro de los objetivos también está aquel que nos permite brindar una información de un hecho económico o administrativo que realizan las empresas. Es decir, las gestiones administrativas que se efectúan se plasman en documentos fehacientes
Y estos documentos tienen referencias relativas a esos hechos y tienen su valor fundamental. Con esos documentos, que son los utilizados en la empresa, que también hemos tratado en la unidad número 1, ¿recuerdan? En la unidad de aprendizaje, los documentos de la empresa. Después se trató el tema de los documentos de los financieros. Allí es que se plasman los hechos que ocurren, que suscitan. Y se le da un valor. Ese valor es registrado. Y al ser registrado nos permite dar una información de ese hecho que se ejecuta en las empresas. También tiene como finalidad registrar todas las operaciones que realiza la empresa. Dicho de otro modo, las operaciones cuyos fines están considerados inicialmente en la base fundamental de la empresa y aquellas actividades que no están relacionadas a la base fundamental de la empresa. ¿Qué queremos decir con esto? Significa de que cada empresa tiene actividades intrínsecas, innatas. Se formó para desarrollar una actividad propia, particular, esencial. Esa actividad propia esencial está denominada como una actividad propia fundamental, como un evento directo, llevado al campo de los ingresos como un ingreso directo, como un ingreso normal, operativo. Pero también está considerada las actividades colaterales, es decir, aquellas que son consecuencia de las actividades naturales y normales de la empresa, es decir, aquellas excepcionales. Por ende, en el caso del balance general, existen resultados que están considerados allí producto de operaciones excepcionales. E inclusive se encuentra mucho mejor detallado en el estado de ganancias y pérdidas, en los rubros de ingresos excepcionales o gastos excepcionales. Es decir, tiene como finalidad realizar, reitero, las actividades propias del negocio y aquellas que son derivados de las actividades propias o aquellas excepcionales, para luego preparar en forma de periodicidad los estados financieros, que nos va a permitir observar con claridad los montos de los recursos, los montos de las acreencias, los montos de los derechos, tanto de la empresa como de los clientes internos y externos. Funciones de la contabilidad: analizar, clasificar mediante un proceso cronológico y ordenado. Es decir, observar el documento e interpretar con un análisis minucioso el destino de este y colocarlo o clasificarlo en el rubro que le corresponde, de forma ordenada y cronológica. Luego, registrar, hacer conocer los asientos contables, las actividades del negocio. Posteriormente, resumir las actividades mercantiles de las organizaciones
que tienen una afectación con el dinero. También recibe o recoge y muestra o refleja las variaciones que se han suscitado en periodos diferentes que son comparativos. También informa las relaciones capaces de producirla. Refleja las previsiones tanto en lo que respecta al ambiente administrativo, contable y controlable. Ha de estar rodeada de garantías legales. Los métodos utilizados han de responder a un correcto y exacto sistema técnico adoptado a las necesidades de la empresa. No deben enmendarse nunca, ni corregirse en ese instante. Lo escrito debe quedar ahí sellado, como muestra fehaciente de lo que se realizó. Es decir, si queremos nosotros rectificarnos del hecho en concreto que se registró, lo que podemos hacer es utilizar los métodos correctos de la gráfica, es decir, mejor dicho, de los gráficos, de los grafos. Dicho de otro modo, si nosotros colocamos la palabra universidad y no debió haberse colocado, lo que debemos hacer para poder corregir esa materialización del hecho, porque lo que hicimos es materializar el hecho, escribirlo, crear un signo sin categoremático, una expresión, una realidad de un hecho administrativo, económico, financiero dentro de la empresa. Reitero, si nosotros no debimos haber puesto universidad y se consignó en los registros contables, entonces sugiero utilizar el modo correcto de corregirlo. Es decir, trazar una línea en medio de la palabra, de tal forma que eso no signifique que estamos haciendo una corrección a esta palabra. Y nos visualiza cuál fue el error. Posterior a esto, colocar la palabra correcta, que podría ser en este caso privada. Ello nos muestra que aquí hubo un error en colocar la palabra universidad o transcribir o registrar y le trazamos una línea en medio indicando de que esto no es válido. O por último, quizás también podemos utilizar los paréntesis. Los paréntesis. Quizás se podría utilizar. De forma tal que nosotros no vemos el registro contable. El hecho materializado. Eso es un aporte adicional que nos da el aspecto literario. Toda notación contable ha de tener una clara justificación lógica, también legal, también numeraria, de un hecho administrativo y contable que sea totalmente demostrable. Producir la especialización en periodos de tiempo para señalar sucesivas situaciones de la empresa. Estas situaciones han de presentarse en forma continuada, sin ningún tipo de atraso, en la medida en que todas las situaciones se vayan dando. Es decir, por ejemplo, si recibimos el hecho que se realizó en un documento, el primer documento que llega lo materializamos y lo registramos en estos aspectos contables, en el orden correspondiente, como dijimos, cronológico y ordenado. Y en la medida que se vayan desarrollando o presentando, nosotros tenemos que considerarlo
un documento, lo registramos. Viene el que sigue, lo seguimos registrando. Y lo presentamos de ese modo. En la medida en que se vayan realizando. También responder a la verdad de los hechos y a la exactitud de los valores que se encuentran consignados en los mismos hechos. Es decir, este aspecto está relacionado a la integridad informativa. Es decir, que lo que nosotros hemos registrado no es una inexactitud. Importancia de la contabilidad. Ciencia de instrumento principal para controlar los resultados de los negocios. Su importancia tiene que ver con la vida financiera y económica del país y también del mundo. Construye un elemento y un lenguaje de los negocios. Si no existiera la contabilidad, el giro o el movimiento o el destino o la vida de la empresa no tendría una proyección, no tendría un norte, no tendría un orden, habría un caos. Es decir, estos hechos que se suscitan dentro de la institución son plasmados en documentos. Estos documentos tienen la facilidad de que se le pueden asignar valores. Estos valores son plasmados en nuestros registros en forma ordenada, cronológica, de acuerdo a cómo se van realizando. Se resumen, se consolidan, se analizan, se interpretan y en función de ello viene la parte de la asesoría, de la consultoría, en base a esos resultados que están plasmados en los estados financieros. Como base y punto fundamental para saber qué nos sucedió a priori, qué realidad tenemos y a dónde queremos llegar. Obviamente, tomando en consideración a los estados financieros comparativos. Es decir, efectuar esa comparación de los estados financieros por periodos. Dicho de otro modo, comparamos los resultados del periodo 2007, por ejemplo, con el periodo 2006, cuya base obviamente es del 2006. Y allí observamos las variaciones. Pueden ser porcentuales, pueden ser monetarios o numerarios, como lo podemos denominar, y en virtud de ello nos va a indicar cuál es la situación actual de la empresa. La contabilidad constituye un elemento esencial y un lenguaje muy importante de los negocios. Cualquiera sea su finalidad, su inicio, su base. Es muy importante y muy interesante, porque nos da la facilidad de saber la realidad de la empresa. Y si nosotros lo desarrollamos o lo efectuamos sistemáticamente, ordenadamente, cronológicamente, ello significa que tendremos de ipso facto los datos. Y en base a esos datos y referencias, tenemos los indicadores o los índices. Estos índices que nos muestran o que nos dicen la realidad de la empresa en un
periodo propuesto y que nos sirve como base para proyectarnos y buscar las mejoras correspondientes. Obviamente también compararlo con el presupuesto. Por medio de contabilidad también podemos conocer la marcha en curso de los negocios, la historia detallada de las operaciones, en qué tiempo se realizó y observar los beneficios. El contador público es el ser objetivo, constructivamente crítico, persona que dirime en forma equilibrada las situaciones fortuitas que se pueden presentar en relación al tema financiero, económico y contable. Es el punto dirimente, neutro. De él depende que esa información sea verídica, fiable, confiable, veraz y además que las decisiones que tomen los estratos altos sean lo más adecuados, acordes a una realidad financiera de la misma empresa, y que no se deje de llevar por intereses o apetitos personales, concupiscentes o particulares, porque está en juego su prestigio, el prestigio de la institución, es decir, de la empresa, el prestigio del colegio de contadores que le alberga, y no solamente el prestigio de estos tres entes, sino el prestigio de las personas naturales que están inmersos en ello. Es decir, no solo el agente directo, sino los agentes indirectos, es decir, nuestras propias familias. Debe ser muy meticuloso, muy cuidadoso, tomar muy en consideración los términos correctos, utilizarlos de la mejor manera para no caer en ilegalidades o probables delitos. Teniendo en consideración también a su clientela, no utilizar mucha terminología exquisita, que exista una relación importante con los clientes, base fundamental de los ingresos, y que exista un entendimiento general. Aportar para que eso exista. Ese entendimiento general por todos los agentes participativos dentro y fuera de la empresa. Es decir, comúnmente llamado como los usuarios, tanto internos como externos. Y que también esté orientado a tomar las decisiones oportunas y sobre todo correctas. No solo debe ser responsable del propio trabajo, de su labor que desempeña. Como dijimos antes, también debe existir la integridad como persona humana, en todo su sentido de la palabra. Desde su propia formación inicial hasta su formación en base a los principios, las leyes, las normas, la ética. Y también los valores. Esos valores que vienen de casa, que vienen del hogar,
que los padres nos han inculcado, en el que debe estar coadyuvado con limpieza, responsabilidad, sencillez, cierta precisión, dominio de su actividad, de su profesión, que sea accesible, una persona respetuosa, cortés, dialogante, que tenga impetuosidad correctiva, entusiasta, proyectista, con visión de futuro, nobleza en su interior, humanidad, amplio criterio, confiable, ético, y otros considerados cualidades trascendentes e importantes que los clientes lo observan y lo valoran. Es por ello la fidelización del cliente con respecto al trabajo del profesional contable. Y con algo más interesante, con una firme voluntad de siempre buscar trascender, llevar al grupo humano a un nivel superior, buscando constantemente el éxito. Para profundizar en el tema de la ética y la moral, veremos que tiene diferentes orígenes etimológicos. Ética, del griego ethos, modo de ser de la persona, su carácter, según Aristóteles. Y moral, de latín moris, costumbre. En el fondo, se confunden y vienen a ser un compendio de muchas ideas, pero que están relacionadas a lo bueno, a lo justo, a lo correcto, a lo que debe ser, a lo limpio, a lo honesto, a lo leal, y que sea socialmente aceptable. Actualmente la moral se relaciona más con principios inculcados en el hogar. Efectivamente, es lo que usted está pensando. En la formación dentro de casa. En sus valores fundamentales como la honestidad, la responsabilidad, la verdad, la puntualidad, que están enmarcados dentro de la transmisión de generación en generación en el hogar, como base fundamental. Mientras que la ética ya es el producto de un acuerdo de las partes, de las personas que hacen parte de esa misma sociedad y que comparten un modo vivendi, una cultura, una condición, una realidad. Lo que nos deja que pensar que cuántas sociedades existen con diversidad de factores que le dan una posibilidad de tener muchos acuerdos, formando tal vez puntos de vista disímiles relacionados a la ética. Es aquí donde se da paso a una última reflexión.
es analizar realmente el compromiso que se tiene con esta profesión valiosa. Frente al proyecto de ley para adoptar estándares internacionales de contabilidad, los tratados, por ejemplo, del biocomercio, y todos los cambios que en la actualidad se están suscitando, tanto para los estudiantes, para los egresados, para los profesionales vigentes, vemos que se viene abajo la economía y se atenta contra la comunidad, que son muy pocos los que protestan y que a veces duele lo que está pasando. Bien, aquí hemos terminado el segundo tema. Esperamos que haya sido de su completo agrado y sobre todo algo que queremos entregar a ustedes, que lo intrínseco es esencial y está sustentado en los valores, en la integridad, para utilizar esa ciencia interesante de la contabilidad y registrar los hechos con total limpieza, presentar la realidad íntegramente suscitada, recogiendo y obteniendo los resultados, para que con ellos tomemos las decisiones correctas hacia un futuro mejor. A continuación, seguimos con el tema número 3.